Muy buenos días con todos. Nuevamente vamos a retomar, em, vamos a retomar las tutorías. Sabemos de las dificultades que hay eh, en este momento, pues en todo el territorio de, digamos, que allá de Roberto Payán, sobre todo Maguipayán, digamos, y Barbacoas. Entonces, sabemos todas esas dificultades para, pues, comprender igual qué pasó con la situación. Espérenme un momentico que una estudiante me está escribiendo en este justo momento. Le doy respuesta y inicio con ustedes. Mm, Bueno, entonces vamos a retomar la grabación. Mm, Listo. Bueno, mm, por esa razón, pues muchas de los estudiantes que pues atienden estas tutorías, pues pese a todas esas dificultades, pues he visto pues desde ayer que hay intermitencia, ingresan, es el mismo internet eh, los saca de la conexión, ¿no? Entonces es comprensible en esos casos. Hay otros casos sí que no se han reportado. Realmente pues uno mira que pues no están atendiendo realmente este proceso. Ustedes saben que eso trae sus consecuencias. Valga la pena tomar como algunos de los elementos de lo que hay. Alguna de ustedes me preguntaba, ¿qué es efecto? Es un efecto, es una consecuencia, ¿sí? Si yo no asisto a una tutoría, ¿sí? Tutoría, pues, o sea, eso trae una consecuencia. La consecuencia es que yo no puedo aprobar los cursos que se están presentando en este periodo académico. ¿Por qué? Porque, pues, uno no presto atención, no es suficiente con escuchar una grabación a veces, ¿no? Lo interesante de estas tutorías también es el diálogo que se pueda generar entre estudiantes y tutores. En este diálogo es que también se da un proceso de aprendizaje, no solamente es porque pues de lo contrario solamente nosotros les enviaríamos tutoriales, les enviaríamos videos y no hay, lo importante aquí, esa relación que debe haber entre tutor y estudiante, ¿no? Como estamos aquí. Desde luego, ahora bien, que eh, dentro de las características, y es válido insistir, dentro de la universidad, nosotros no presentamos una clase como tal, ya que se podría decir porque el tiempo no nos alcanza. Hay muchos aspectos que ustedes tienen que desarrollarlo a través de las actividades que igual se presentan en cada curso y de acuerdo a eso, pues ustedes desarrollan todo ese proceso y de esa manera, pues trabajamos no todo el contenido del curso, ¿no? Hay una parte fundamental que ustedes la desarrollan. Entonces es muy importante que lo tengan presente en esa parte. Bien, entonces para dar inicio me voy a permitir presentar, compartir esta presentación con el fin de, mm, con base en ella, vamos a mirar, estamos ya, todos los cursos, estamos prácticamente
en una parte entre ya la finalización y por lo tanto, pues cada uno de los cursos vamos a mirar que ya están recogiendo como los resultados que se han propuesto, los resultados de aprendizaje en cada uno de los cursos. Entonces, en este curso de práctica pedagógica que ustedes tienen, se lo ve como un curso, pero realmente es a partir de la estrategia que se ha definido para él mismo, entonces se tienen en cuenta varios elementos y es el laboratorio didáctico. El laboratorio es como ustedes, a partir del reconocimiento de sus contextos, realmente de las infancias, pueden identificar las necesidades, la cotidianidad en que se desenvuelven todos estos niños, pero por otra parte también reconocer, y en eso estamos insistiendo mucho, en todos esos saberes y prácticas que están presentes como representaciones, sobre todo dentro de los afro. Tenemos que mirar todas esas representaciones culturales que son, pues, o sea, muy amplias y realmente encontramos allí todo un bagaje de conocimiento que ustedes han hecho, digamos, se encuentran, de pronto se encuentran, ustedes ya han aprendido de eso, pero un aspecto importante que debemos tener en cuenta es que debemos reflexionar sobre los mismos, ¿ya? Entonces, si ustedes escuchan todas las entonaciones de la música, eh, de, vamos, todas estas prácticas que vemos nosotros dentro de sus grupos, digamos, dentro de los afro, como es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, aquí los mentideros, la marimba, digamos, todos esos son saberes que ustedes tienen que, como maestras de pedagogía infantil, reflexionar sobre eso que pueden ser, cómo puedo yo pensarlas realmente y hacer que este proceso, digamos, intencionado y sistemático me puede servir como un saber acumulado para trabajar con los niños y niñas de estos territorios. Entonces, yo les escuchaba ahora mismo en el curso de investigación y la profesora Claudia hacía referencia de que estos dos cursos, al igual que los demás, van muy de la mano en no solamente las actividades y los demás cursos, ¿no? Porque no solamente vamos a tener en cuenta los de el curso de investigación en pedagogía infantil. Mire que está diciendo aquí es el curso, dice en investigación en pedagogía infantil. Ustedes vieron en el periodo anterior, vieron un curso sobre investigación educativa, ¿ya? Ya les da un panorama. Y hay que tener en cuenta entonces ya en este curso estamos focalizando realmente mucho más sobre cuál sería nuestro quehacer como maestros y maestros en pedagogía infantil para que trabajemos esas propuestas, no solamente de investigación, sino estas propuestas pedagógicas que están inherentes a esa investigación. Entonces hay que tenerlos en cuenta y presente para trabajar. Bien, con ese preámbulo, yo quisiera aquí, en la primera presentación, dice, a fundamentación pedagógica y didáctica de la educación de las infancias desde la perspectiva intercultural. Y yo quisiera escucharles a ustedes, porque ustedes han escuchado muchísimo en esta parte. ¿Qué implicaría la fundamentación pedagógica y didáctica? Ustedes ya la tienen, yo simplemente estoy recogiendo porque en la práctica, como les decimos, nosotros aquí se ve los desarrollos, la apropiación de ustedes a lo largo de estos 5 y 6 periodos académicos. Entonces, quisiera pues escucharlas a ustedes y escucharlos
¿Qué entienden ustedes por fundamentación pedagógica y didáctica? Esta es una forma, yo no los estoy evaluando ni nada de eso, simplemente es una pregunta que desinteresada que quiere tener presente para ver qué ustedes, qué nivel de apropiación y dominio también han hecho. Ustedes han visto Introducción a la Licenciatura en Pedagogía Infantil, han visto otros cursos que a ustedes, por ejemplo, ya les da algunas herramientas, tanto conceptuales como metodológicas, para emprender esta práctica. De los que están aquí presentes, a ver, escuchemos a los caballeros. José Jovairo. Profe, qué pena. Sí, ¿Me bueno, repite buenos días. La pregunta? pregunta es, ¿qué entiendes tú como fundamentación pedagógica y didáctica? ¿Qué debe tener un maestro en pedagogía infantil? Y debe saber. Pues según pues mis conocimientos, Ujú. supongo que un docente en pedagogía infantil debe tener en cuenta todos los aspectos que deben ser enfocados hacia los estudiantes, ¿no? Ya, pero ¿cuáles son? Ajá. Profe, en cuanto a los requerimientos que se debe ver como, o sea, ¿a qué se debe llegar con los estudiantes? Por ejemplo, ¿qué es lo que debe saber el estudiante? ¿Cómo lo debe saber? ¿Cuáles son las Ujú. metodologías que uno debe diseñar o implementar para que ese estudiante obtenga un aprendizaje significativo, ¿no? Ya, muy bien. Eso, ya nos acercamos. Erika. Buenos días, profe. Buenos días, Pues, Erika. pues más o menos, la pedagogía y la didáctica más que todo, o sea, es como generar espacios de creación, ¿no? Creación de espacios creativos, de espacios didácticos, como dice su misma palabra, en donde los niños puedan expresar sus experiencias, sus aprendizajes, puedan tener como un espacio en donde les fluya, digamos, el querer hacer las cosas por amor propio y no sentirse de pronto y como que obligados, sino tener un espacio ameno y en donde sea, ¿cómo le digo? Se me fue la palabrita que iba, donde sea adaptable, digámoslo así, para ellos, que su entorno o el momento en donde ellos vayan a vivir esas experiencias sea significativa y pues sea también agradable para ellos, ¿no? Se me fue una palabra que quiero decir. Bueno, muy bien, Erika, muy bien. A ver, le escucho a Yarley, me levantaron la mano Yarley, Casilda, Damaris, Zuli. Entonces vamos con Yarley. Muy bien, Erika. Mire que Buenos días, profe. Buenos días, Yarley. Yo considero que un licenciado en pedagogía infantil debe tener en cuenta sobre todo la práctica pedagógica, la metodología que va a utilizar y sobre todo partir del proceso de interculturalidad. A partir del contexto donde se desenvuelve el niño, para que a través de esto el niño pueda construir un aprendizaje significativo a partir de lo propio.
Ya. Ese es mi Muy, aporte, profe. gracias, Yarley. Muy bien. Casilda. Casilda, o si no, Damaris. Damaris Cortés. Sí, profe. Yo Damaris. considero que lo que debe tener un maestro en pedagogía infantil, en primera, y hablando de los valores, es empatía, ponerse en el lugar de sus estudiantes, pensar cómo sus estudiantes, ver pues las diferentes, como le decía mi compañera, ver el contexto. Además, considero que un maestro de pedagogía infantil debe ser innovador, buscar nuevas estrategias que vayan fortaleciendo pues el aprendizaje de los niños. Lo principal es la innovación, considero yo. No quedarse como con lo rutinario, sino que cada vez ir más allá para que los niños vayan desarrollando cada una de sus capacidades. Muy bien. Gracias, Damaris. Por ahí, Zuli. Hola, profe, de acuerdo a lo que está preguntando acerca de la fundamentación pedagógica y didáctica, yo considero que son estos temas de gran interés que permiten tener diferentes perspectivas para la creación de metodologías que ayudan al aprendizaje de acuerdo al contexto donde el niño se desarrolla. Bien, muy bien. Mire que estamos volviendo de alguna u otra manera a esa primera actividad que ustedes desarrollaron sobre el quehacer de maestro, ¿sí? De maestra de pedagogía infantil. ¿Qué implica la práctica pedagógica? Ustedes han mencionado varios aspectos muy importantes que tienen que ver cuál es el rol, digamos, de maestro. Unos decían, tenemos que conocer el contexto, otros señalaban que hay que ser innovador, que hay que reconocer todas esas y potenciar todas esas capacidades que tiene el niño, ¿sí? Porque a veces en lugar de potenciarlas, más bien como que la escuela y las instituciones se encargan más bien de anular toda esa capacidad que tiene de pensamiento, de creatividad, de imaginación que tiene el niño, ¿no? Sí, porque vamos mirando que a veces, inclusive hasta nosotros mirarnos en la edad adulta, ¿por qué tenemos ese temor a veces de preguntar al maestro? La pregunta, la interrogación, esa como que si nos hubiera de alguna forma anulado, ¿sí? Hay muchas razones, desde luego, ¿no? Que en este momento pues podríamos tocarlas y abordarlas, pero eso es muy importante. Otro aspecto que ustedes han mencionado y creo que esa es la tarea de esta práctica pedagógica bajo la estrategia del laboratorio, ¿sí? Que ustedes reconozcan y vuelvan a todas esas representaciones sociales y culturales que hay dentro. Sí, ustedes, si bien es cierto, no tienen una lengua, no manejan una lengua propia, no es que no haya, sino que pues se perdió por razones que hablábamos en anteriores tutorías, igual porque pues ustedes llegan aquí, vamos a estos territorios bajo unas condiciones distintas a los sí, que lo tienen los pueblos originarios. Ustedes llegan esclavizados y por lo tanto llegan de diferentes regiones que de África donde se manejaban diferentes lenguas, o sea, una infinidad de lenguas que se fueron perdiendo. Pero hay algo muy importante que se ha mantenido en toda digamos, la cultura afro, y es todas esas representaciones culturales que están está en la música. Entonces, todos esos elementos que hay que tener en cuenta y presente. Bien, entonces, eso es fundamental y creo que todos tienen que volver y pues tener esa fundamentación y muy bien, algunos hablan de unas metodologías, ¿sí? De unas metodologías y la intención que se quiere realmente es que ustedes a lo largo de esta
licenciatura, de todo bajo estas condiciones, que ustedes trabajen toda la parte, diríamos aquí, de la educación propia. O sea, que desarrollen una metodología acorde a las condiciones sociales y culturales de sus territorios, ¿no? No se quiere realmente que reproducir lo que de pronto ya está presente dentro de esto. Bueno, por esa razón, pues, o sea, nosotros, por ejemplo, y es una recomendación que ustedes, por ejemplo, indaguen en todo eso. Hay toda una literatura sobre la cultura, por ejemplo, zulú, bantú, que, por ejemplo, por allí creo que Erika o no sé, otra de las compañeras, en algún evento que creo que hubo en Tumaco, pues ustedes pudieron de pronto tener algún representante de, diríamos aquí, de la cultura, digamos, el Palenque de San Basilio, que ellos, desde luego, tienen algunas, hablan, algunas todavía se hablan, y pues a eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Por otra parte, pues es importante, por eso les digo que ustedes tengan presente siempre esos elementos, porque es de una fundamentación, ¿no? En otra intervención decía, es como nosotros, ¿sí? A través de todo ese reconocimiento que hacemos nosotros dentro de todas las representaciones que están en los juegos, las ceremonias, están en la música, bueno, tienen infinidad entonces, en todas estas representaciones es como nosotros las pensamos y las llevamos realmente al aula, cómo las trabajamos con los niños y niñas de nuestros territorios. Bien, por otra parte, hay que tener, y en eso ustedes dirán, bueno, nuestra práctica se desarrolla bajo esta estrategia, ¿sí? Pero no podemos desconocer que estamos en una esfera, digamos, comunitaria. Lo único que no vamos a tener, pues, es una esfera institucional, pero de alguna u otra manera nosotros a través de, digamos, reconociendo todo digamos, los problemas, digamos, del currículo, es importante que nosotros tengamos en cuenta. Bien, entonces, vamos a considerar que, por otra parte, hay algo que nosotros sí la tenemos en cuenta, es que estamos trabajando sobre todo en la esfera de la socialización del ejercicio investigativo. Mire que hacemos de nuestra práctica pedagógica todo un trabajo de ir reconociendo como todas esas problemáticas que se evidencian en nuestros niños, ¿sí? Y niñas. Y por allí mencionaban, por ejemplo, la deserción, ¿sí? Pero eso vemos en las instituciones. Si nosotros estamos haciendo observación en la cotidianidad de nuestros territorios, ¿cómo miramos a esos niños? Miramos, por ejemplo, que tienen todo el desarrollo, se han desarrollado todas sus habilidades y destrezas dentro de la edad en que se encuentran, por ejemplo, de los 0 a los 6 meses, de 1 año a 2 años, de 3 a 6 años, para decirlo así, de alguna forma. Entonces, si ustedes han observado cotidianamente, ni siquiera dentro de la institución, por ejemplo, como los niños los vemos en un parque, lo vemos de pronto en el río, o cuáles son como esas actividades cotidianas, cómo las realizan. Ese es nuestro trabajo realmente que en este momento estamos haciendo, y esto es parte de nuestra práctica, por eso lo llevamos a hacer ese tipo de indagación. ¿Ya? Bien.
Cuando estamos hablando de esta formación pedagógica y didáctica, nos lleva, mirar, y lo mencionó una de sus compañeras, es que la interculturalidad en la práctica pedagógica, ¿qué implicaciones tiene? ¿Sí? Entonces, ustedes ya lo tienen presente, lo saben, lo manejan, pero siempre debemos considerar que esa interculturalidad está muy relacionada con todos, digamos, esos escenarios en los cuales nosotros vivimos. Entonces, ustedes están descubriendo y aprendiendo esa realidad social y cultural de las comunidades, ¿sí? Que existen nuestra sociedad, pero en términos específicos, ustedes lo están mirando en el contexto afro. Y en todo este territorio que comprende Barbacoas, Roberto Payán, Magui Payán, y bajo esas condiciones, ¿cómo está el niño? Ustedes miran, en alguna oportunidad, en algún trabajo, ustedes miran cuál es la condición, por ejemplo, de ese niño que es desplazado de su territorio, ¿sí? ¿Cómo es, cómo se siente, cómo él se ve? Ustedes saben que prácticamente lo llevan de una forma muy apresurada a ser adulto y a asumir una serie de prácticas del adulto. Entonces aprende todas esas situaciones, ¿no? Por otra parte, hay que tener, vamos aquí, el aspecto de valorización, ¿sí? El aspecto el aspecto, ¿no? El aspecto y valorización de la diversidad étnica y lingüística y cultural. Estoy hablando aquí en términos generales, pues yo hace un momento dije, no, que pues ustedes no tienen una lengua, no es que no la tenían, pero pues bajo la condición que llegaron, pues esa se perdió. Pero sí, vuelvo hay toda una diversidad cultural que ustedes la tienen en la música, en el canto, en el baile, en todas esas, que sí, también se han ido de alguna forma, llamemos aquí diluyendo, se han ido perdiendo, ¿ya? Por causas que ustedes también ya han reconocido, todo este mundo de las tecnologías de la información y la comunicación sin un manejo controlado eh, ha llevado a que todo eso, por ejemplo, la música ya no es la música que se escuchaba bajo los mismos ritmos de estos instrumentos que ustedes manejan, ya no es, ¿sí? No se corresponde porque se cogen otras, digamos, le dan otros sentidos y de pronto, otras demostraciones de la misma. Entonces, eso sí se ha perdido. El reconocimiento e incorporación en la construcción por eso la importancia de implementar, digamos, un plan curricular acorde a todas esas prácticas culturales es bien importante. Y ustedes, de alguna forma, cuando están indagando, entonces dicen, a ver, cuáles son los mitos, cuáles son las leyendas, cuál era la música que le cantaban, por ejemplo, que se entonaba con los niños en los primeros meses, en los primeros años. Todo eso es importante que ustedes, por ejemplo, lo tengan en cuenta. Y de pronto todo eso también pues ha ido desapareciendo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, los niños, como son parte de toda esa vivencia y esa representación,
de todas estas culturas nos van a mostrar que ellos, como son en unas esponjitas, recogen todas esas situaciones que viven los adultos. Entonces, también han cambiado todos esos porque los procesos de socialización también son distintos y vamos a ver algunos cambios importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver si a los niños, por ejemplo, cuando escuchan los alabados, de pronto tienen el mismo interés o no tienen el mismo interés. Tendríamos que nosotros preguntarnos al respecto. Bien, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna intervención que hacer, levanta la mano. No es solamente cuando yo pregunte, sino cuando ustedes también quieran intervenir frente a esto que estoy poniendo aquí, solamente como en el tintero, ponerlo como a discusión de ustedes, y eso es muy importante. Dime, Casilda. Casilda. Profe, en cuanto... Bueno. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Profe, en cuanto usted se refiere a la lengua propia, Sí. me gustó la entrevista que realizamos acá, porque la entrevistada nos manifiesta que hay expresiones que los ancestros daban a conocer y para ahora, para la juventud y para la niñez, es como una burla cuando uno escucha esas frases. Y, por ejemplo, nos dio un claro ejemplo, una canción sobre un grupo que se llama Herencia de los Ríos, que ganó el Petronio Álvarez. La señora que canta esa canción dice una frase y pues ella ha sido cuestionada por aquella frase, pero ya le dieron a entender a algunas personas que esa frase que ella manifiesta es una expresión ancestral y pues por eso más que todo se ganaron más, así me dio a entender ella, ¿no? El Petronio Álvarez, porque trataron de como de rescatar alguna frase de nuestros ancestros. Ya, sí, esos son como cuando se escuchan algunas palabras, de hecho deben estar presentes de pronto en la música, en alguna presentación todavía, inclusive en los apellidos, en los nombres, porque se le asignaban todos estos toponimios que lo llaman desde la parte lingüística, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Y eso es importante pues también buscar como las raíces de eso y el significado que tenían estos mismos, ¿no? Entonces, a veces lo encontramos, ¿no? Por ejemplo, por eso les digo, en la denominación que se le dan a los mismos instrumentos o a las letras de la música, a diferentes situaciones que de pronto o rituales que se tenían, allí están de pronto presentes en eso y tendríamos que nosotros pues hacer alguna indagación de cuál es el significado que le dan. Entonces es muy importante y mire que son datos que hay que tener presente y de pronto, ¿por qué no? Por ejemplo, como una forma de ahora lo vamos a mirar como una forma en que nosotros vamos ambientando y los vamos acercando también a los niños, es de pronto poniéndoles un poco en esos escenarios palabras aquí, y entonces que los niños saben, bueno, esto no es inglés, esto no es ni nuestro francés, sino que representa algo que está muy relacionado con nuestra identidad cultural, ¿no es cierto? Bien interesante lo que nos compartes, Casilda, mire de esa entrevista y de esos hallazgos que ustedes han tenido. Por allí me levantó Diana, la mano intervino, no sé, pues ha tenido Diana también las dificultades de conectividad y yo sé que a Diana le gusta participar en todos estos temas y eso es invitación para todos, ¿no? Diana. Gracias.
para hacer un pequeño como abrebocas, digámoslo así. Sí. O sea, nosotros como afro, como negros, tenemos unos rasgos fundamentales, que son nuestro cabello, nuestro tono de piel, nuestros dientes blancos, finos y así, ¿no? Pero vemos que como poco a poco se va perdiendo nuestra idiosincrasia, nuestra cultura como tal, esperamos que hayan eventos como el Petronio Álvarez, donde personas de otros países vienen a disfrutar lo que es nuestra cultura, lo poquito que nosotros del Pacífico llevamos al valle, digámoslo así. Ellos vienen a disfrutar eso y nosotros como afro, en realidad a veces no nos sentimos cómodos o satisfechos con lo que realmente somos, que es nuestra etnia. Cuando llegan estos eventos, ahora sí, allá sí vamos a utilizar el turbante, sí vamos a utilizar las ropas coloridas que se utilizaban antes. Y acá en nuestra cultura sí nos alisamos el cabello. O sea, no estoy diciendo que no lo podemos hacer, sino que como que queremos otras culturas que no son las nuestras. Y la invitación es que nosotros nos amemos como somos y representemos nuestra cultura pues con una frente en alto porque es muy bonita. Y rescatando lo que dice la compañera, precisamente por eso se ganó este año, el año pasado, el Petronio Álvarez, porque fue algo tan nato, algo tan de acá, que pues prácticamente ya no se ve. Entonces eso hace mucho la diferencia. Ese sería mi aporte, profe. Gracias, Diana. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Claro, nosotros hacia afuera sí queremos mostrar realmente cuáles son como todos estos valores culturales, pero ¿qué pasa hacia adentro? Nosotros hacia adentro, de pronto esto no le damos el valor suficiente y la importancia que reviste. ¿Sí? Hay un texto que habla de un autor que dice piel negra, máscaras blancas. ¿Sí? Entonces, haciendo referencia a que a veces negamos nuestros orígenes y todo lo que en ella, digamos, reviste, y eso no puede ser así. Y por eso ustedes tienen un papel muy importante y de gran responsabilidad. No quiero que esto es porque la educación infantil, ahí es donde y toda la estructura curricular que se construya bajo unos, por ejemplo, a partir de esos saberes y prácticas ancestrales es muy importante, porque pues ahí es donde estamos nosotros acercando. Si nosotros no llevamos, ¿sí?, al niño a que se acerque a todas estas representaciones, pues el niño desde luego va a tomar y va a reseñar y va a asumir otras prácticas foráneas fácilmente. Entonces, esa es nuestra tarea como licenciados en pedagogía infantil, que empecemos a trabajar. Este es un proceso de indagación permanente. No es que, por ejemplo, estudié mi licenciatura en pedagogía infantil y hasta ahí termina mi proceso de investigación. Mi proceso de investigación tiene que ser permanente, indaguemos más porque qué es lo que de pronto encontramos, cómo se puede desarrollar. Nosotros sabemos, por ejemplo, cómo maestros y maestras nos enseñan a través de estos saberes, a través de los juegos, a través de la música. Entonces al niño empiezan a acercarlos al lenguaje, a que él desarrolle, por ejemplo, todo, digamos, vaya acercándose al lenguaje y su léxico se vaya ampliando mucho más, ¿sí? Cada vez. Entonces eso es
es muy supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cómo miramos, por ejemplo, que los niños, por ejemplo, en esa movilidad, el reconocimiento de sus cuerpos, en la parte, toda la parte motriz, por ejemplo, en los desarrollos motrices importantes, y uno dice por qué muchos de nuestros futbolistas son afro y tienen un buen desempeño porque desde los primeros años se ha hecho todo un trabajo. Mire, tiene la ventaja quienes están, por ejemplo, cerca a los ríos, cerca al mar, y por ejemplo, todo ese desarrollo, su postura, su marcha, todo eso, de pronto a veces es muy natural, ¿no? Todo dentro de eso. Y uno dice, bueno, ¿dónde lo aprendió? Ni siquiera a veces en la escuela. Nosotros miramos que se hacen muchas actividades que tienen que ver, que entonces el niño aprenda a rasgar, que empiece a hacer toda esa serie de actividades, y de pronto miramos que cotidianamente los niños lo desarrollan. Pero entonces, ¿por qué aprovechemos todo eso que tenemos allí? Nilson creo que iba a intervenir. No sé, Nilson. Nilson. Hola, profe, no. Bueno, yo pensé que ibas a intervenir al respecto. Entonces, esa propuesta curricular, ¿sí? Es muy importante que se estructure bajo esas consideraciones y esas condiciones, que es muy importante. Entonces, aquí las experiencias, los conocimientos, toda esa identidad cultural que los niños traen, ya traen, pero nosotros la vamos a afianzar, la vamos a desarrollar, la vamos a reorientar. Entonces, eso es muy importante. El medio cotidiano en que ellos se mueven, por eso aquí vamos a tener en cuenta el ser, el hacer y el pensar. Entonces, vamos a mirar qué actividades desde el punto de vista de las actividades rectoras, el juego, el arte, ¿no es cierto? Eh, que son muy importantes y cómo las desarrollamos. Entonces, toda una serie de elementos que de pronto son importantes. Mire que, pues, dentro de esas prácticas, por ejemplo, de la minería, bueno, artesanal, dentro de todo ese arte que se fue perdiendo también, de cómo se maneja, pues, uno de estos metales como el oro. Los artesanos que trabajaban eso son muy pocos, y porque ese aprendizaje de pronto no se fue desarrollando también en unos aprendices. Entonces, mire que ese es un acercamiento bien importante, y allí se enseña infinidad de elementos, y hay que descubrir, porque de pronto hay cosas que de pronto no están todavía suficientemente claras, por qué se hacen una serie de figuras y dentro con el oro, la filigrama. Entonces ahí hay diferentes formas como se trabaja este metal, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, para que lo tengas, me disculpan un minutico.
qué pena con ustedes, me disculpan. Bueno, entonces hablamos de esa, digamos, de esa forma en que debemos asumir estos currículos, porque de eso se trata, de este currículo intercultural con los niños y niñas. Tenemos que empezar, si bien es cierto, hay unas directrices, unos lineamientos curriculares dados por el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos que ir haciendo unos cambios importantes de trabajo con estos niños para que sean más pertinentes, sean más cercanos a todo ese proceso. Bien, entonces, los elementos curriculares, ¿sí? Los elementos curriculares deben estar sustentados sobre todo en esa diversidad étnica y cultural, y lingüística, y que todos estos elementos curriculares, como se van a desarrollar, deben empezar a generar cambios importantes. Ustedes hablaban de una palabra y que nosotros la trabajamos, pues, o sea, a diario. Realmente esta palabra que es sobre el aprendizaje significativo, ¿no? El aprendizaje significativo nosotros lo trabajamos a diario, que decir, bueno, vamos a generar a través de esta propuesta un aprendizaje significativo. Vamos a mirar que nuestros niños y niñas realmente, a partir de todas estas metodologías que nosotros implementamos, realmente tengan, o sea, cuando nosotros aprendizaje significativo, ¿no? Que ellos lo puedan entender, manejar y desarrollar de acuerdo a sus contextos. Entonces, tenemos que ser consecuentes con lo que nosotros planteamos. Entonces, es importante que nosotros, con todas estas propuestas que van a surgir de acá, realmente miremos que nuestra educación en nuestros territorios tiene que ir cambiando, tiene que irse transformando. Y es muy posible que veamos la necesidad de que muchas de estas propuestas se constituyan en unas políticas públicas, ¿sí? Para que no solamente quede como ahí, nosotros cumplimos, nos graduamos, presentamos el mejor proyecto pedagógico, ¿sí? Y el proyecto aplicado fue inclusive mencionado por nuestras tutoras, por la universidad, pero solamente quedó allí. Entonces hay que darle seguimiento a eso para que a través de pronto las diferentes instancias se vayan generando cambios importantes dentro de este proceso. Y entonces eso nos va a dar una serie de oportunidades. No queremos que nuestros niños de pronto reciban una educación precaria, ¿sí? Que de pronto nosotros hemos sido producto de esa misma educación muy repetitiva, muy donde el maestro y la maestra, ustedes dirán, no, es que ahora sí ya se da la oportunidad que los estudiantes participen, pero hay todavía unas relaciones de poder del maestro sobre el estudiante. Usted haga, usted diga, usted, y todo eso. Entonces, eso es como volver a todo otro proceso de colonización del saber que lo estamos mirando en diferentes formas. Entonces, creo que eso tiene que ir cambiando, modificando, como lo dice de pronto, esas condiciones tienen que ir se modificando. Y yo creo que ustedes son más llamados a hacer ese tipo de cambios. La educación, en la educación de las infancias, toda esa parte de la interculturalidad está muy relacionado con la pertenencia e identidad cultural de los territorios, ¿sí? Nosotros somos muy incisivos en esta
en esta parte, pero es necesario. Es necesario que, como lo decía Diana, Casilda, yo creo que pues está también como en el sentir de todos ustedes, que nuestra música no solamente la miremos como un folclore, sino que vemos como toda una representación de nuestra identidad, que la vivimos y que actuamos con relación a ello. Y que por lo tanto tenemos nosotros que involucrar aquí a todos estos sujetos en pro de las infancias. Nosotros, por ejemplo, repetimos casi al pie de la letra, niño sujeto de derechos, pero el derecho solamente se hace válido cuando nosotros sí lo luchamos, lo trabajamos en función de eso. De lo contrario, solamente se queda en el papel, se queda ahí escrito y no más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo lograr una educación intercultural o promover la diversidad cultural, ¿sí? A nuestros niños y niñas, en este caso, afro? Pues vamos en función, tenemos que trabajar, bueno, ya aquí por eso lo he colocado, la lengua materna o las representaciones culturales, ¿sí? Es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Favorecer los espacios propios de aprendizaje. ¿Cuáles serían esos espacios propios de aprendizaje? A ver, Yamilena. Yamilena. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, esos espacios de aprendizaje? Camila. ¿Cuáles podrían ser esos espacios de aprendizaje que nosotros podríamos favorecer en sus territorios? Julia. A ver, Casilda me levantó. A ver, bueno, por allí me levantó. A ver, sí, dime. Sí, tiene la palabra. Ahorita le doy la palabra a Casilda. Tranquila, sigue. ¿Quién me levantó la mano? ¿Quién me iba a hablar? ¿Nilson o quién? Profe Nilson, sí. Nilson, cuéntame. Profe, yo creería que para generar esos espacios de aprendizaje, más que todo aquí en el territorio, en mi caso, basándose uno, digamos que así ya en lo materno, como usted lo acabó de decir, en la lengua materna, sería bueno, digámoslo así, los lugares recreativos. Puede ser que la educación ya no se basa solamente en el aula de clases, sino que pues uno aquí en el contexto, uno puede utilizar ciertos lugares que son de suma importancia para que los niños adquieran mayor conocimiento. Entonces, dentro de esos lugares podríamos decir que puede ser de pronto el mentidero, donde la gente comparte conocimiento, o puede ser las casetas, o aquellos lugares que son de suma importancia para que los niños adquieran un mayor conocimiento y que pues que... Ya, gracias Nilson. Bueno, Nilson, ahora sí Casilda. Cierra el micrófono, Nilson, por favor. Profe, yo iba a decir algo relacionado a lo que dijo el compañero Nilson. Sí. Como los mentieros, también las canchas. Ahora en la mayoría de las veredas hay parques infantiles. También debajo de los árboles, que antes nosotros utilizamos los árboles como para recrear. Nilson, por favor, me cierras el micrófono. Nilson, por favor, para que podamos escuchar a tu compañera. Es que aquí... Está cerrado el micrófono. Entonces alguien más se tiene por allá. Soy yo. Ah, ya, Casilda. Casilda,
Está, bueno, cuéntame, Casilda. Sí, como le decía, que debajo de los árboles, que le permitía a los niños, nosotros como que antes debajo de los árboles nos permitía jugar al papá, a la mamá, a hacer bodas, uno las hace que alimentar, a veces uno iba a pescar, vale la redundancia, o pescado, y después uno iba a hacer casita debajo de un árbol, a hacer como esas prácticas que realizaban los padres. Los padres iban al monte con los hijos, con los hijos más grandes para que le ayudaran a coger, a cultivar, y las niñas a veces estaban con la mamita, ayudarles en los quehaceres diarios de la casa. Y entonces uno en esa infancia uno trataba como de jugar papá y la mamá para rescatar todo eso, esas costumbres que realizaban nuestros padres antes. También en las playas o en los que vivimos en las veredas o en las orillas, en el barro, todas esas cosas. Bueno, muy bien. Gracias, Casilda. Heidi. Entonces, también como escenario de aprendizaje, vamos a tener lo que es la azotea. Muy bien. Uno de los escenarios muy importantes que tenemos con nosotros en nuestras veredas y sirven de mucha utilidad para el proceso de formación de los niños. Nosotros podemos utilizar como estrategia de aprendizaje el conversatorio, que es algo pues muy propio de nosotros por medio pues de como decirlo así, con todo respeto, digamos, como chisme, uno genera diálogo con los niños. Entonces, muy propio de nosotros y lo podemos utilizar en esos 3 escenarios de aprendizaje que también son muy importantes. Bueno, antes de darle la palabra a Lady, algo que he mencionado Heidi, y eso es lo que yo les decía. Cuando nosotros reconocemos y miramos cada uno de estos saberes, es importante que nosotros los pensemos y los reflexionemos para trabajarlos didácticamente con nuestros niños. Entonces, al trabajarlo tendrá algunas modificaciones que nosotros les haremos para que unos sean comprendidos por los niños, sean ¿ya? Didáctica que permiten trabajarlos de una forma, como tú dices, por ejemplo, de pronto para la comunidad en general y para el adulto era como el chismorreo, que de pronto yo diría, bueno, estamos en contradicción de todos esos valores que de pronto se están implementando en los niños, ¿no? Entonces, ahí está realmente el trabajo que tiene que hacer el maestro para hacerle esa adaptabilidad y ese trabajo para que esta práctica que es muy propia de las comunidades y que el niño se va a ver muy interesado. Entonces, es más, bueno, y a veces como ellos tienen esa capacidad de asombro cuando va lo vamos integrando a todos estos elementos. Entonces, claro, inclusive a veces los niños nos dan elementos y herramientas para hacer ese tipo de adaptaciones. Entonces, es importante que tengamos en cuenta dentro de todos estos elementos. Bueno, gracias, Heidi. Lady. Bueno, profe. Lady Quiñones. Dime, ¿qué otros espacios propios de aprendizaje nosotros podemos tener en cuenta? Sí, le fue la conectividad, Lady. Bueno, sigamos. Entonces, casi volviendo aquí a esta parte, entonces vamos a preparar actividades que sean acordes a todas esas representaciones que tienen que ver con la música, la ceremonia, los eventos, todos aquellos aspectos que nosotros ya hemos hecho un tipo de indagación, que ustedes ya los conocen, pero si no, que volvemos un poco a ellos
de una forma distinta, bajo otra mirada distinta, y para así, ¿no? Para trabajarlo realmente y para vivirlas con los niños de manera didáctica. Entonces es importante que tengamos todos estos elementos. Bien. Todos estos aportes tienen que ver, yo solamente hago un abrebocas para que ustedes en la guía número 4, realmente ustedes se acerquen a un material, ¿sí?, del Ministerio de Educación Nacional que nos presenta allí. Solamente van a hacer una lectura, no de todo el documento, pero claro está que se lo deja allí para que ustedes hagan toda una revisión. Me confirman de pronto porque a mí el primer enlace que de pronto les compartí en la guía ayer, de pronto no habría. Entonces yo ahora se los voy a volver a compartir y solamente tienen que ustedes hacer una lectura de la página 24 a la 37, ¿ya? Van a hacer una lectura y van a encontrarse con muchos aspectos de los que yo estoy aquí abordando y los que no he abordado aquí en esta tutoría. Y de acuerdo a ella, pues, o sea, vamos a hacer todo un trabajo, como decía la profesora Claudia, vamos a estar acompañando en ese CIPAS para que ustedes estructuren mucho más diríamos aquí, ese trabajo que van a desarrollar conjuntamente. Son como los primeros pasos que van a dar en el sentido de plantear su problema. Ustedes han estado haciendo un acercamiento al contexto, pero también hay necesidad de hacer un acercamiento a unas fuentes documentales que el curso de investigación de alguna forma lo sugirió, con el fin de que todo ese trabajo de acercamiento conceptual les permita también tener claridad de qué es lo que voy a hacer. Por ejemplo, si estoy hablando de una educación propia, ¿qué es la educación propia? Si estoy hablando, como les decía, se me olvidó ahorita un problema que ustedes mencionaron, que es muy frecuente y que hicieron referencia a, por ejemplo, a la deserción escolar, ¿ya? A la deserción escolar, que en cada uno de los, puede ser que hay digamos, una causa común, pero son situaciones muy distintas en cada uno de los territorios. En algunos, por ejemplo, tiene que ver con las distancias, en otros tiene que ver con la situación del conflicto, ¿sí?, que se vive en los territorios. Otro puede ser con la pobreza. Bueno, hay múltiples causales que eso conlleva. Pero también vamos a mirar otras situaciones que también ustedes han podido ir identificando en sus niños y niñas, ¿ah? Entonces dice, bueno, hay un desconocimiento, por ejemplo, de los juegos ancestrales, cuáles son esos juegos propios de la comunidad afro. Entonces, cuáles son esos juegos, por qué hay ese desconocimiento. Como vemos, o sea, los niños ahora solamente de pronto juegan a unos juegos que están dados en las maquinitas o en el celular. Entonces, eso, digamos, toda esa serie de problemáticas nos han permitido hacer un acercamiento. Ustedes hicieron un árbol de problemas que por allí me preguntaba qué es un efecto, ¿no? Un efecto es lo que resulta de una situación que se haya presentado, es decir, desde una causa. Voy a hacerlo aquí, no en términos del ejemplo que se pueden presentar en los niños, pero por ejemplo vamos a hacer una analogía, siempre lo hago. Si yo estoy enferma, por ejemplo, tengo una
una gripa, entonces yo tengo una gripa, entonces, ¿cuáles son mis síntomas? Síntomas: fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, ¿ya? ¿Cuáles son las causales? Unas causales que de pronto puede ser que esos cambios climáticos me llevaron a que eso subiera. ¿Cuáles son las consecuencias y los efectos si no atiendo ese problema? Atiendo ese problema es que de pronto se me pueda agravar y de pronto, por ejemplo, me puede dar una neumonía. Entonces, mírelo en términos de eso. Ahora miremoslo en términos de esas situaciones que ustedes han identificado dentro de la población infantil. Entonces, ese ejercicio que hicieron ustedes del árbol de problemas les permitió identificar muchos elementos que lo hicieron identificando el problema a partir de un proceso de observación de las entrevistas que ustedes realizaron, identificaron el problema. Y lo que se busca posteriormente es que ustedes, todos esos elementos que colocaron allí, el problema, los síntomas, las causas y las consecuencias, ustedes luego eso les permita redactarlo ya en un documento que se denomina planteamiento del problema, ¿ya? Y entonces allí ustedes no es que se estén inventando. Ahora bien, eso no solamente con eso, porque no se lo va a hacer solamente intuitivamente, sino que ustedes lo van a hacer, lo van a trabajar a partir también de una revisión bibliográfica, de un acercamiento a algunas fuentes documentales que son muy importantes o que están también, que ustedes a veces lo encuentran allí en sus mismos territorios. Hay algunos documentos que se han producido dentro de las mismas personas. Por ejemplo, ustedes tienen unos líderes que pronto académicamente también han jugado un papel muy importante. Y valga la pena aquí hacer la cuñita e invitación a todos ustedes al tercer encuentro de miradas etnoeducativas, donde vamos a tener un espacio académico el 3 de mayo, donde van a tener algunas ponencias centrales y se va a hablar, por ejemplo, de la educación propia y las infancias. Van a estar, pues, o sea, un representante inclusive de allá de Barbacoas, que hace parte de la oficina de étnica, y entonces es importante que pues ustedes participen, ¿no? Entonces, son eventos académicos que también hacen parte de su proceso de formación. Ya se les compartirán las invitaciones correspondientes. Bueno, haciendo ese paréntesis y esa invitación que les hago allí, lo que queremos es que todos esos elementos que ustedes allí van a colocar, después se vayan estructurando en un planteamiento de problema. Es decir, que ya empecemos un trabajo de escritura, de cómo nosotros vemos esa problemática, pero ya de una manera más organizada, estructurada, y aquí vamos mencionando todos esos elementos que identificamos, los síntomas, las causas, pero de una manera articulada, de tal forma que nos lleve eso a formular la pregunta de investigación y de igual forma a redactar esos objetivos que se tienen para ir acercándonos. No es que ya esté definitivo, no, nos vamos acercando realmente a estructurar, estar estructurando tanto como los primeros pasos para que vayamos trabajando en esa propuesta, en ese proyecto
pues ustedes, como se les dijo a ustedes, no van a hacer una propuesta de investigación, no van a hacer un estudio monográfico, van a hacer un proyecto aplicado como opción de grado. Entonces, la idea, estamos haciendo camino para estructurarlo de esa manera, ¿ya? Entonces, con base en estos elementos, es que vamos dando respuesta a esa parte que es bien importante del planteamiento del problema. Entonces, por ejemplo, si yo identifiqué en los niños, por ejemplo, aquí de las conductas agresivas que son muy frecuentes hoy en el aspecto comunitario, donde los niños, por ejemplo, tienen ciertos comportamientos allí, que es una problemática de pronto evidente que pues pueden estar dando sus orígenes en muchos aspectos, en la parte emocional, como hayan vivido sus familias, cuáles son las condiciones sociales, culturales y demás, hasta de tipo biológico. Entonces, es importante, por ejemplo, resignificar esos valores y a través de, por ejemplo, una propuesta puede ser a través de lo que mencionaba Heidi, el PAN. Entonces, por ejemplo, que una propuesta yo lo pueda hacer, que estos niños manejen todas esas situaciones que presentan como un problema a través del mentidero. Es una forma como ir aflorando sus sentimientos y demás. Entonces, mire qué interesante podría ser. Bien. Entonces, para ir cerrando esta parte, ¿qué es lo que me que me pide la guía? Vamos a mirar qué es lo que nos pide la guía número 4, para hacer referencia a eso. Vamos aquí a cerrar. Profe. Dime. Una pregunta, profe. Profe Wilber, le iba a decir, sí. Sabemos que todos los cursos están enfocados a nuestro territorio, sí. Más que, y para nosotros es grato y muy importante pues aprender más de lo que sabemos de nuestra cultura. Ya. Pero lo que yo quiero saber, profe, es por qué el gobierno nos estandariza a nosotros, o sea, no nos da como esa libertad de nosotros poder aplicar nuestra costumbre, nuestras raíces a nuestros niños. Aunque sabemos que la carta que nos representa a nosotros es el PRETAN, pero no se le da la aplicabilidad necesaria o la... Bueno, Wilber, muy bien esa pregunta y para dar, digamos, unos saltos muy importantes y para generar unos cambios dentro de estos procesos para que nuestros, sobre todo, currículos vayan cambiando, sean pertinentes a las comunidades y a los territorios, hay que surtir unos procesos. Y una forma es empezar con este tipo de propuestas, pero hay otras partes que tienen que hacerse a través de unas gestiones ante, como dice el proceso, ante el Ministerio de Educación Nacional. Y dice, bueno, es que el ministerio queda allá, no. Entonces vamos a hacer con las secretarías, primero vamos aquí con las secretarías de educación departamental, porque hay que surtir. Nosotros tenemos unos líderes y por eso les decía que para ser evidentes y para mirar que nuestros currículos en los CDI y en nuestras escuelas sean acordes a eso, entonces tenemos que empezar con esos procesos. Por eso aquí, mira que hay unas propuestas interesantes y que, por ejemplo, que podamos hacer cuando ustedes culminen este proyecto, culmine su licenciatura, ustedes puedan, pues, por ejemplo, en esa parte, trabajar,
yo diría que es un evento académico donde se invite a todas las autoridades que en esto, pues o sea, es necesario tener en cuenta y presente. No es solamente, bueno, yo diría que es como un preámbulo para que se den unas propuestas curriculares que surgen a partir de este proyecto de licenciatura. Ese sería como el primer paso. El segundo paso es, bueno, entonces esto tiene que trabajarse en un proyecto de cambios curriculares. Entonces, se van surtiendo, porque, por ejemplo, en muchas organizaciones indígenas del Cauca han logrado, pues, algunos cambios importantes en todas estas propuestas curriculares, porque se han surtido estos, diríamos, se han dado como estos pasos. Entonces, ese es un trabajo que es necesario hacerlo, pero también hay que pensarlo con las voluntades de todos, por ejemplo, de los líderes que ustedes tienen en sus comunidades, de los consejos comunitarios, y pues con el apoyo de ellos, pues se podrá realmente lograr lo que nosotros pues pensamos en ese sentido, ¿ya? Entonces, sí, tú dirías, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no tenemos? Pero hay que hacer todo un trabajo previo para que se vayan dando esos resultados en ese sentido. ¿Mm? Profe, Sí, dime. Damari, me Damari. gustaría aportar un poco respecto a la pregunta que hace mi compañero. Sí. Pues teniendo en cuenta que nosotras, las comunidades negras, nos hemos sentido insatisfechos por lo que manifiesta el compañero, yo creo que sí se han hecho muchas gestiones y ahora básicamente hay una propuesta en mesa que es en cada institución educativa o establecimiento educativo implementar una área, o si se puede llamar área, que permita seguir preservando la cultura, ya sea en medicina tradicional, ya sea en bailes típicos, ya sea en gastronomía, pero lo que se está queriendo ahora es que en cada establecimiento educativo haya un sabedor que siga construyendo y que siga fortaleciendo esa cultura. La propuesta ya está en mesa, ahora falta que los grandes administrativos, si se puede decir así, la acepten, pero ya está en mesa, eso ya va en ruedo, nada más hay que esperar que desde Secretaría de Educación como que avalen esa propuesta y le den el visto bueno y la acepten. Claro. Es importante aquí mencionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque era una propuesta, pues, interesante, pero se quedó en eso, en cátedra, y eso es un trabajo que hay que digamos que tiene que ser transversal a todos esos procesos. Requiere de la apropiación también de todos los maestros y maestras, es decir, que no se vean como unos proyectos aislados, no, es un trabajo que tiene que ser permanente, tiene que empezar, que ustedes dicen, desde la primera infancia hasta el grado 11, ¿no? Pues si bien es cierto, ustedes están en primera infancia, pero aquí juega un papel muy importante para que lo tengamos presente. Bien, no, muy bien por esas iniciativas, y como les digo, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta de que no solamente es cumplir con un requisito con la universidad, es un deber realmente ser de cumplimiento para que lo que dice Wilber no, Wilber fue el que sí, ¿no? Wilber fue el que me hizo la pregunta, no se quede allí, no se quede allí. Bien, pues yo sé que me estoy tomando más del tiempo. Le vamos, como yo se los dije en el correo, vamos a retomar algunos aspectos ya más puntuales de la guía que se presenta aquí para trabajarla no hacia, pero sí lo único que quisiera
es que ustedes vayan adelantando una lectura muy juiciosa de este documento, ¿no? Yo les voy a compartir otro enlace porque este no habría, entonces para que ustedes hagan la revisión y lectura respectiva. Por ahí me levantaron otra vez la mano, no sé si fue Diana o Heidi otra vez. Profe, yo. No, profe, yo la tenía, pero ya participé. Bueno, ya, Damaris. Diana Sinisterra. Profe, lo que Diana. pasa es que yo quiero que usted me brinde un espacio para hablar, no exactamente pues de la tarea, sino algo que necesito expresar. No sé si termina la grabación. Sí, ¿te parece? Si cuando terminemos las tutorías, ¿te parece? Entonces tú me llamas y entonces hablamos al respecto. ¿Te parece, Diana? Bueno, gracias. Bueno, entonces, pues les agradezco mucho su atención y cualquier duda, pues el día miércoles que tenemos, el martes vamos a tener un CIPAS conjuntamente con la profesora Claudia, y el miércoles vamos ya específicamente con el curso de práctica pedagógica para hablar sobre esta guía número 4. ¿Listo? Entonces, y también hablarles sobre pues una evaluación que se hace en práctica pedagógica, que pues en el caso del proyecto lo hacemos de una forma distinta porque les ponemos un caso. Generalmente esta evaluación a nivel nacional, ustedes tienen que entrar a un aplicativo, pero pues dadas las condiciones de conectividad, no lo vamos a hacer con ustedes de la misma forma, sino de otra manera, aplicando un caso. Ustedes tienen que resolver una serie de preguntas. Ya hablaremos un poco más detenidamente sobre esa situación el día miércoles. ¿Listo? Entonces voy a dejar de presentar, vamos a poner en pausa la grabación y me voy a sumar. Yo ya tomo pantallazos para pues no tomarme más tiempo y darle aquí la palabra a la profesora Geraldine, que sigue con el curso. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención, su participación. Aquí he tomado nota de quienes han estado muy atentos a este proceso. Yo sé que todos hubieran querido hacerlo, pero eso da cuenta también de su interés y su trabajo que vienen desarrollando. Muchas gracias.